Comienza ya nuestra sección Patrimonio y tenemos el honor de dar la bienvenida a un nuevo colaborador, a Manuel Gaete Jurado, a quien bien conocemos ya en esta casa. Manuel, buenas tardes. Buenas tardes, Ángela. Y ahora, bueno, pues bienvenido como colaborador a esta sección de Patrimonio. Lo presentábamos en el sumario, lo volvemos a hacer. Manuel es, bueno, poeta, investigador, doctor en Filosofía y Letras, catedrático de Lengua y Literatura castellanas, cronista oficial, por cierto, decíamos, de Fuenteovejuna, ¿verdad?, tu tierra natal. Enorme poeta y crítico, como decíamos antes, y como hoy vamos a hablar de la Real Academia, ¿verdad?, tenemos que decir que eres académico numerario de la sección de Bellas Letras, director del Instituto de Estudios Gongorinos de la Real Academia de Córdoba y también académico correspondiente de la Real Academia de Bellas Artes, de Letras, Bellas Artes, sí, y Letras, y Buenas Letras. Es que claro, con la mezcla, ¿verdad? Sí. de Écija, ¿verdad?, de Guevara. La verdad, Manuel, un placer, un auténtico privilegio poder charlar contigo. Este es nuestro primer encuentro y precisamente lo vamos a emplear en hablar de esta seña de la ciudad de Córdoba con más de 2 siglos de historia, surgida, como comentábamos, pues un 11 de noviembre de 1810, dentro de la sección literaria de la Real Sociedad Patriótica de Amigos del País, real, por Real Decreto de Alfonso XIII, en el año 1915, el 9 de julio concretamente. Hablamos ya de la Real Academia de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes de Córdoba. Ciertamente. Tú lo has explicado a la perfección y bueno, realmente es la institución más antigua, la institución cultural más antigua de Córdoba. Estaba escuchando antes a tus 2 invitados y hablaban de la cultura como principio motor de los pueblos, y es muy cierto. Pero fíjate, Ángela, que ese principio fundamental, que no es solamente un principio, es un derecho de toda persona, está muy descuidado, y cuando llegan momentos de crisis, que nunca es malo estar en crisis, hay que estar en crisis, porque crisis significa transformación, significa mudanza, significa cambio, significa perspectiva, horizonte. Que tampoco hay que amargarse excesivamente, ¿no? Pero ciertamente cuando hay un problema de crisis, que ya digo en el sentido más positivo, todas las cargas, todo el peso recae sobre la cultura, adolece más bien la cultura, siente y padece la cultura el gran peso de cualquier crisis. Bueno, pues la Academia, después de 200 años de actividad plena en la cultura de Córdoba, porque además la Academia ha tocado todos los aspectos referenciales de la cultura, y cultura es una palabra muy amplia que podríamos estar debatiendo también durante mucho tiempo, organizamos un debate, como tú sabes. También está en este momento sufriendo un proceso de crisis que esperamos podamos recuperar como creemos y queremos que se recupere todo lo demás, ¿no? El reto desde la Real Academia, bueno, para empezar, pues ese difícil equilibrio entre mantener ese espíritu libre, crítico, procultural, también apoyando siempre la investigación, y por otro lado, pues esa permanente actualización, ¿no?, ese ir adaptándose a los tiempos que corren. Sí. Bueno, pues el fundador de la Academia, tú lo sabes, es Manuel María de Arjona y Cubas, sí. Es un ilustrado sevillano, un hombre importante que incorporó a la vida de la ciudad hispalense diferentes tertulias y que se vino a Córdoba en 1808 para ocuparse de la canonjía penitenciaria del Cabildo Catedral. Pues este hombre, que además era poeta, y buen poeta, un buen poeta neoclásico. Tú sabes que la poesía neoclásica ha estado generalmente muy mal considerada, ¿no?, porque era demasiado frívola, quizás, y bueno, yo estoy de acuerdo en ese asunto y trasunto, pero era un poeta estimable. Habría que darle algún día su lugar en esta ciudad y en el panorama andaluz de la poesía neoclásica. Bueno, pues este hombre, que nunca se supo muy bien dónde estaba, si era absolutista o antiabsolutista,
si era afrancesado o liberal. En esa situación, lo que sí es cierto es que siempre mantuvo ese estilo en la academia para que fuera liberal y que estuviera desasida de toda otra institución o de toda otra presión. Eso lo hemos intentado mantener a lo largo del tiempo y creo que lo hemos conseguido. Aunque hemos estado supeditados a las subvenciones institucionales, de todas formas ese espíritu investigador y de cultura siempre hemos intentado mantenerlo y creo que lo hemos conseguido hasta ahora. Una característica fundamental del intelectual debe ser su liberalidad, ¿no? Su libertad. Los libres pensadores, que se supone ocupan los puestos en la academia, tienen que mantener esa idea siempre de no estar sometidos a ninguna ideología o poder político. Yo creo que además, esto es una opinión personal, no como académico, sino como Manuel Gaete, yo pienso siempre que el intelectual tiene que estar, por definición, con el poder, pero sin el poder. O sea, tiene que ayudar para que se gobierne, pero nunca hasta el punto de no poder decir lo que está bien o está mal por el mero hecho de estar ayudando o estar subvencionado por el poder. O sea, sin el poder, no teniendo poder, para que en cualquier momento pueda decir esto no está bien y no implique, por supuesto, que de un puñetazo que te vayan a quitar del medio, ¿no? Bueno, pero esto es arte y maña de funambulista casi, ¿no? Es muy difícil. Es muy difícil combinar la permanencia y la libertad de expresión, es muy difícil. Y de hecho, normalmente las instituciones son receptivas, en general, el poder político, quizás porque le interesa también, es un poco un entente cordial, sí, algo así, ¿no? Yo te necesito a ti, tú me necesitas a mí y entramos en ese enlace, que más bien a veces es desenlace, pero que realmente hay que mantener, ¿no? Y las instituciones están receptivas, están abiertas generalmente a este tipo de corporaciones que son definitorias de la cultura, en las academias, en las universidades, en fin, este tipo de cuestiones. Lo que ocurre es que no siempre las instituciones pueden llegar a paliar o a completar todas las necesidades de estas instituciones y, por supuesto, pues sería estupendo que hubiera recursos para todos, pero ciertamente las instituciones tienen también otras obligaciones que entendemos que son fundamentales y prioritarias, ¿no? Innegable la presencia de la Real Academia en la propia ciudad de Córdoba, 5 secciones, 3 institutos, uno de los cuales diriges, como hemos comentado antes. Joaquín Criado Costa, al inicio de su tercer mandato, sí se lamentaba de que en el caso concreto de toda la gran labor potenciadora de la figura de Góngora, de esa puesta en valor, pues de un icono que en su momento pues incluso la Real Academia, ¿no? Pues definió como poeta oscuro, la Real Academia Española, queremos decir. Pues él, digamos que se lamentaba de alguna manera que cuando surgieron pues iniciativas como esa Casa de Góngora, pues no se tuviera en cuenta o no estuviera lo suficientemente presente, palpable, la presencia, la labor de la Real Academia de Córdoba. Sí, me has hecho muchas preguntas a la vez, a ver si las voy contestando todas. Bueno, pues realmente tiene 5 secciones, como tú sabes y supongo que mucha gente sabe: morales y políticas, históricas, ciencias en global, física, química, naturales, bellas letras y nobles artes. Sí. Ahí hay una, como tú has dicho antes, sí, es que según la academia con la que estemos se confunde. Depende y concretamente la de Córdoba hay una traslación muy simpática, ¿no? en ese contexto. Sí. Y los 3 institutos de los que hablan, que han tenido, que son recientes, no ha habido tampoco no tiene una larga tradición, y concretamente el Instituto de Estudios Gongorinos, que yo heredé, don Feliciano Delgado León, profesor mío y catedrático de la Universidad de Córdoba, pues aunque fui secretario con él durante muchos años, ciertamente ha mantenido viva la figura de Córdoba, la figura de Góngora en Córdoba, y esa institución que con más fuerza
la ha avalado y ha demostrado que tenemos un poeta universal. Esto quiso pues recuperarlo el Ayuntamiento de Córdoba en unión con la universidad y otras instituciones, instituyendo la Casa Góngora. Todos los amantes de la poesía, de la buena poesía y de Góngora, pues aplaudimos en aquel momento esa iniciativa institucional, que después se quedó convertida un poco en agua de borrajas y no sabemos muy bien si fue por cuestiones económicas, que no creo, o por cuestiones de a ver quién mandaba allí, no lo sé. Esto es una cosa muy desdibujada que no se sabe muy bien por qué no interviene en el ámbito de la ciudad, en el ámbito cultural de la ciudad, y está ahí pues de una forma oscura. El sitio es realmente un sitio alejado del circuito turístico de la ciudad, por decirlo de alguna manera, pero yo creo que si se potenciara con actividades interesantes, la gente iría, porque la gente va a donde hay actividad interesante. De hecho, tenemos que muchas barriadas organizan todo tipo de actividades y la gente va a la Biblioteca Central, por ejemplo, que está también muy separada del centro, pues la gente asiste cuando hay recitales, conferencias. O sea, es cuestión de activarlo, de ponerlo en funcionamiento y bueno, de que no haya ese sentido del yo. Los yoes son muy problemáticos en la vida de las ciudades, ¿no? Lo importante es realizar actos y acciones. Ya lo de menos es la persona que lo lleve. Si no es uno, pues que sea otro, ¿no? Pero que realmente haya una actividad, y sobre todo cuando hay una potencia tal como es la Casa Góngora, que se puede utilizar para lo que sea. No, que sería estupendo formalizar allí una gran biblioteca sobre Góngora y todo lo demás, pero es un sitio de encuentro de cultura, de encuentro no únicamente poético, sino institucional de todo carácter. Y no sé si alguna cosa más. Decíamos, sí, bueno, hablábamos de ese papel, ¿no?, que quizá no se había tenido en cuenta, no se había valorado lo suficiente. No, ciertamente no se ha valorado esa posibilidad, esa virtualidad que tenemos de conseguir que Córdoba sea referente del poeta, de un poeta universal, y teníamos una oportunidad que de alguna forma hemos desplazado. Yo no digo que se haya perdido, pero que evidentemente se ha retrasado, se ha demorado en el tiempo, se ha ralentizado por lo menos, ¿no? Y siempre hay que buscar. Cuando tengo ocasión de hablar con algún delegado y tal, que además son muy receptivos, no puedo decir nada contra ellos, están en ese ánimo, ¿no? Siempre están pensando en la posibilidad y en la mejor manera de activar esta Casa Góngora, porque lo que te digo es un poco, pero viene de las conversaciones mantenidas con los gestores, ¿no?, con gestores y políticos. Ellos tienen esa buena intención, esa necesidad de que se active, porque es bueno para la ciudad, es bueno para el pueblo y bueno, que es una riqueza que hay que utilizar. La riqueza que no se utiliza se muere, se anquilosa, es como la semilla que no se cultiva, ¿no? Y es que el compromiso de la institución con la ciudadanía siempre ha estado muy presente. Bueno, hay que hablar aquí no solo ya de ese boletín semestral que se viene publicando desde el año 22, nada menos, también de la recuperación de la revista de estudios arabistas Al-Mulk, pero por supuesto de esa hemeroteca y de ese patrimonio. Hay que decir que bueno, es la hemeroteca una fuente de conocimientos tal que está considerada una de las más ilustradas de toda España, y que además a través de ese repositorio institucional Arjona y Cubas, que sería el segundo de la ciudad tras el Elvia de la UCO, pues quiere ser una especie de instrumento, de herramienta para que cordobeses y cordobesas puedan seguir pues avanzando, ¿no?, y profundizando en su conocimiento de la ciudad, ¿no? Ciertamente. Bueno, tú lo has dicho muy bien, desde el año 1922 se comienza el boletín. Hay durante un tiempo que a veces no sale por circunstancias, pero generalmente se ha mantenido. Y están prácticamente todos los números, faltan algunos, pero prácticamente están todos los números
hasta justamente traía uno para que lo vieras, porque lo traigo no por nada, sino porque es el último que ha salido en papel, es el 158-159, porque a partir de este momento ya no hay sí, lo llamamos boletín por tradición, pero vaya, exactamente, es un libro y además está muy bien considerado, llega prácticamente al mundo entero y tiene un gran nivel de capacitación, es decir, la gente quiere publicar, los investigadores sobre todo, quieren publicar en este boletín porque les sirve para su currículum, ¿no? Que está todo el tema de Anica es fundamental y es uno de las publicaciones que están indexadas con ese sentido. Ya te digo que son libros impresionantes y bueno, pues ya el último 159, aunque ha salido 160, pero ya en CD. En el año 27, por ejemplo, pues se dedicó un monográfico a Luis de Góngora, porque significaba el famoso año de la generación del 27, cuando en Sevilla se formalizaba el grupo. Aquí sí que había realmente una respuesta exacta, que es donde tenía que haberse celebrado esa reunión famosa, ¿no? Porque la patria de Góngora es Córdoba y no Sevilla, lógicamente. Pero aquí la Real Academia dedicó un ejemplar muy interesante y bueno, desde ese momento no se dejaba analizar la figura de Góngora, y fue la idea de crear este instituto, Estudios Gongorinos, y todos los años, en torno a la fecha del 23 de abril, pues se organiza el Día de Góngora. Este año lo tenemos el día 19 y, como sabes muy bien, hay una misa en la catedral donde se supone que reposan los restos de Luis de Góngora, se supone, es una suposición no demostrada. Hay una ofrenda poética y floral, se le ponen claveles, que era la flor que Góngora gustaba más, y después hay una conferencia sobre la figura del poeta y finalmente pues recita uno de nuestros poetas o un poeta andaluz, o a veces se han traído poetas de otras dimensiones, de otros lugares de España, para que haga su pequeño homenaje al poeta. Esta rememoración, este recuerdo anual de Luis de Góngora hace que perviva su presencia y su obra. Entonces no se puede eliminar y ciertamente, aunque no tengamos recursos, pues lo haremos con los recursos personales que contamos, y eso es totalmente necesario. Nos gustaría que realmente, porque es un acto además abierto al público, en el que todo el mundo, toda la gente que quiera puede participar, y siempre hay afluencia de académicos, de algunos invitados. Pues entonces aprovecharemos, ¿no?, para anunciarlo aquí también. Hay que aprovecharlo exactamente. Pues por supuestísimo que aprovecharemos esa ocasión. Decíamos que para esta Corporación de Derecho Público, pues esa actividad permanente, ese programa, pues bueno, no se limita a lo que ya hemos hablado, sino que siempre hay una receptividad, ¿no?, a todo lo que se proponga desde fuera. Y bueno, aquí podemos hablar, haciendo un poquito de historia muy reciente de la Academia, de ese 2016, ¿no? En fin, esa capitalidad que nunca llegó, pero desde luego en la cual la Real Academia puso toda la carne, ¿no?, en el asador, incrementó en todo lo que pudo esas iniciativas, se hizo todo lo posible para que esto surgiera y saliera adelante, ¿no? Sí, quería hablar del 2016. Ciertamente la biblioteca es espléndida y la biblioteca en general también lo es, son más de 30.000 ejemplares lo que hay, y algunos muy antiguos de gran valor, y tenemos un problema auténtico de ubicación, porque como sabes, déjame que aproveche este inciso. Sí, no, yo te quería preguntar por eso también, pero bueno. Bueno, pues si quieres, no, lo hablamos después. Pero cuéntame, que además efectivamente ese es el gran tema, ¿no? Claro, ese es el gran tema. Actualmente esa cantidad de ejemplares estamos trasladándolos a la biblioteca de la universidad, porque por un convenio establecido con ella, todos los libros se están digitalizando para que la gente no tenga que ir a la ubicación
para que se puedan, digamos, reubicar en cualquier lugar que no necesite la presencia personal del investigador o de la persona curiosa, sino que cualquier interesado pueda ir directamente y digitalizarlo. Eso es un convenio con la universidad que está formalizado de hecho y que se puede ya ir utilizando o usando. Pero hay pues otras muchas, la colección Caro Blanco, por ejemplo, de escultura egipcia, de arte egipcio, que realmente que habrá que esconderla en cualquier lugar del mundo y no se podrá exhibir ni mostrar, y toda la galería de cuadros, obras de arte, tanto escultórica como pictórica, de muchos académicos que tú sabes, o el público sabe en general, que cuando un académico acepta ser académico, se nombra y acepta, pues da un discurso de recepción, pero los artistas lo que entregan a la academia es una obra personal. Por lo tanto, tenemos una gran cantidad de obras personales de grandes autores de Córdoba, que tampoco hay donde exponer. Se hablaba en un momento determinado, y a lo mejor estoy adelantando cuestiones que no son de mi incumbencia, pero bueno, también hay que ser un poco arriesgados en este sentido, de que la Casa Góngora pues fuera el nuevo lugar donde se ubicara la academia. Ya hemos hablado de que está en un lugar un poco apartado, pero es cuestión de, en un momento determinado, la academia estuvo en el Museo de Bellas Artes ubicada, o sea, era su lugar de ubicación, y no pasaba nada, y hemos estado en lugares muy peregrinos, ¿no?, en antiguas dependencias consistoriales. De hecho, la calle que ocupamos actualmente, Ambrosio de Morales, que era una calle muy importante en su momento, el lugar que actualmente tenemos, que ya vamos a dejar de tener porque se está cayendo, como sabes, era el Cabildo Viejo, donde estaba el ayuntamiento en aquel momento, ¿no? Y en esa calle pues estaba el teatro principal, el teatro cómico principal, enfrente estaba lo que es actualmente la Fundación Gala, el convento de las dominicas, en fin, era una calle de mucho tránsito y de mucha afluencia en todos los sentidos. Cuando se desplazó se creó Prado de Marcelo, se desplaza de las Tendillas, pierde un poco esa vigencia, pero que realmente es un lugar importante, es un lugar perfecto, ¿no?, para la academia. No puede ser, por lo que estamos hablando, que sea derruido por la parte trasera, el atrio queda a la ribera, todo esto está prácticamente desmantelado. Todas las obras que en un principio pretendían hacerse en las ubicaciones anexas que había cedido Cajasur en su momento, y que, en fin, pues han surgido grandes problemas, porque, como tú sabes, Córdoba está minada de historia. No hay posibilidad de tocar Córdoba sin que salga un elemento arquitectónico árabe, romano, de cualquier carácter. Entonces, todo eso ha dificultado considerablemente los procesos, y la situación que atraviesa actualmente la academia es bastante delicada, bastante complicada, pero en fin, ya intentaremos solucionarlo de alguna manera. Y de cara al futuro, pues esto es pasado muy presente. Bueno, esto es un pasado que conecta con el presente y con el futuro, y de hecho a las personas que nos estén viendo seguro se les hace muy difícil asimilar que esta institución, con este peso, que hace 3 años nada más pues se celebraba esa efemérides, ese bicentenario, pues se encuentre, ¿no?, con esta dificultad, ¿no?, en cuanto a la sede, ¿no? Sí, estamos realmente preocupados, y hay una campaña institucional para que de alguna forma se muestren receptivos, que se muestran, porque yo creo que la preocupación de la academia no es solamente de los académicos, y además estoy convencido, es un problema de ciudad, un problema institucional, un problema de la gente. Yo estoy convencido de que la gente saldría a la calle reclamando un local, una ubicación para la academia, porque es un referente de nuestra cultura, referente de la cultura de Córdoba. Tienes que tener en cuenta que la Academia de Córdoba es una de las más activas, no solamente de Andalucía, sino de España. Tenemos sesiones todos los jueves, sesiones privadas que tratan temas institucionales, temas económicos, temas de funcionamiento, de diverso carácter. Y después hay 1 o 2 conferencias todos los jueves, que es muy complicado. Bueno, y hay más conferenciantes que días tiene el año. O sea, hay una extensa nómina de personas que quieren intervenir.
pero hay recitales poéticos, hay representaciones teatrales, hay de todo tipo de actividades culturales. Y lo que nos hace falta es tiempo. Y tanto es así que ya se utilizan otros días de la semana para congresos. Tienes que tener en cuenta que es bastante frecuente pequeñas jornadas de carácter histórico, de carácter literario. Hemos tenido pequeñas jornadas sobre Valera, sobre Cernuda, sobre Juan Ramón Jiménez, en fin, y históricas, por supuesto, Gran Capitán, el tema andalusí. Hay una actividad muy, muy evidente. La poesía también la desplazamos a otro día que no es el jueves, porque es imposible meterlo todo en el mismo lugar, y tenemos desde el 2003 que teníamos los martes poéticos, que han pasado, como tú sabes, los más grandes poetas, hombres y mujeres de España, y actualmente los ciclos en los que tú has participado tan gloriosamente hace poco, de poetas cordobeses, que sacamos pequeñas publicaciones, que es lo que podemos hacer, porque tampoco tenemos mucho más, pero en fin, por lo menos que vaya habiendo algún tipo de actividad. También hay que desplazarlo a los lunes, o sea, que ocupamos una amplia panoplia de la semana y no dejamos de trabajar. Digo que una institución cultural de tanto abolengo, en primer lugar, de tanta solera, pero también con tanta actividad, que no es algo muerto, que decir hay que resucitar esto como sea, no, sino que es una actividad constante, asidua y permanente, y estamos, como muy bien dices, en todas las expectativas, en todos los horizontes que quieran invitarnos a estar. Si en la Casa Góngora no nos invitaron, creo que mal hecho, porque además nosotros teníamos mucho que decir. Sí que es verdad que para el 2016 nos llamaron, el tema de la fundación, y ahí estuvimos permanentemente. Creo que somos un elemento capital en el desarrollo, no sé si en el gobierno, pero sí, por supuesto, como capitales asesores, como asesores acreditados en los temas culturales. Y tenemos, si no nos piden asesoramiento, tenemos la obligación y el deber de hablar y de exponer nuestra opinión, no porque quieran callarnos a lo mejor, sino porque no caen en que deben pedirnos consejo, ¿no? Pero que sepa todo el pueblo de Córdoba y, por supuesto, las instituciones, que no solamente queremos, sino que debemos colaborar para que Córdoba no decaiga culturalmente. Y no decaer culturalmente significa muchas otras cuestiones. O sea, es desarrollo, es desarrollo de lo humano, de lo vital. Es imposible que un pueblo crezca y que una juventud se desarrolle si no está formada. Es el elemento crucial. Eso lo dicen todos, o sea, sobre todo los que deben de decirlo, los gobernantes, los políticos, hablan de que la cultura es el elemento fundamental, y sin embargo, cuando llega la verdad, por las circunstancias que sean, que no voy a entrar en ese tema porque es un tema de dislate auténtico, llega un momento que se pone enseguida el freno en este aspecto. Yo abogo porque que no se pierda esa referente, que no se pierde, y que, como entiendo que la historia es circular, haya un momento en que se pegue el frenazo y se vuelva a recuperar lo cultural, que es todo, que es prácticamente es el elemento integral del ser humano, lo que totaliza al ser humano, ¿no?